Tuve un shock multiorgánico entre 6 y 7 paradas cardíacas. Eso derivó en las amputaciones de manos y pies y también en un trasplante de riñón y como consecuencia del trasplante, diabetes. Me tuvieron que subir rápidamente a UCI a inducirme un coma porque estaba sufriendo un shock multiorgánico, parada de todos los órganos. Mi cuerpo estaba dejando de funcionar. En ese momento es cuando llaman a mis padres y les dicen: no os vayáis muy lejos porque en cualquier momento os tendréis que despedir de ella para siempre. De ser una persona súper saludable, súper deportista, que tú dices, ¿cómo va a tener esa persona una enfermedad tan grave, no? Ha habido comunicaciones de médicos hacia mí que han dejado mucho que desear. En el momento que tú te ves las manos y los pies negros, tú no sabes qué es eso. En septiembre estaba entrando en quirófano para que me amputaran manos y pies. Tengo 18 años, ¿qué va a ser de mí? De ser una inútil. Nadie me va a aceptar, nadie me va a querer. Hago lo mismo que vosotros. ¿Cuánto cuesta una prótesis de esta? Yo hacía muchas cosas con los muñones. Por ejemplo, ponerme las lentillas. El cepillo de dientes con los muñones. La cama con los muñones. Yo quiero ahora que haga un ejercicio. Pienses en esa Sara, clínicamente había fallecido. ¿Tú qué le dirías para tirar para adelante? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy estoy con Sara. Sara, muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, por fin ya de verano, pero pasando calor. Sí, pasando calor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que Lo tiene que el hay. verano y a mí también me encanta. Pero bueno, darte las gracias por estar con nosotros. Te he enseñado el estudio, pero lo que no te he dicho es que en esa caja que está ahí tengo una sorpresita para ti, que dentro de un ratito... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Que dentro de un ratito abriremos. Vale. Pero antes, para ir poniendo en contexto a las personas sobre por qué estás aquí, te lo voy a dejar todo a ti, ¿vale? Que brevemente expliques un poco qué te ocurrió, ahora profundizaremos en todo ello, para que las personas entiendan todo lo que has pasado y para mí eres una gran historia de Pues superación. muchísimas gracias. Yo a día de hoy tengo 25 años, pero no nací así. Hace 7 años sufrí una meningitis meningocócica, tuve un shock multiorgánico entre 6 y 7 paradas cardíacas, una septicemia, y eso derivó en las amputaciones de manos y pies y también en un trasplante de riñón y como consecuencia del trasplante, diabetes. Y ya está, eso es resumidamente, obviamente, porque son muchos meses de hospital, muchas luchas, sobre todo también muchas operaciones. Hablaremos de todo eso y profundizaremos en la transformación personal. Hemos estado hablando de todo, de muchas cosas antes de grabar y tengo mucho interés en aprender de ti porque de todo lo que, de incluso los errores que has visto, creo que podemos aprender todo y mejorar. Pero para empezar desde el inicio, para que llegue a ese punto que pasó todo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezó? Pues fue una situación un poco rara, porque al principio yo estaba súper saludable, ya había salido de fiesta, había hecho crossfit, había ido a surfear, lo normal de una joven de 18 años, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, empiezo a encontrarme muy mal. Y claro, yo al principio digo, vale, eso es que estoy cansada y mi cuerpo me está diciendo, no puedes seguir este camino este verano. ¿Qué pasa? Que por la noche ya es cuando empiezo a tener un poco de fiebre, dolores de barriga, dolores de cabeza y vómitos. Entonces mi madre me lleva al ambulatorio y allí me dicen que tengo una gastroenteritis. Me mandan un medicamento para que yo dejase de vomitar y a la mañana siguiente yo amanezco con 41. Es una fiebre un poco alarmante. Joder. Y todos esos síntomas que yo tenía se habían agudizado. Entonces, claro, como ni paracetamol ni ibuprofeno hacían absolutamente nada porque todo lo vomitaba, es cuando mi madre me lleva al hospital. Y allí otra vez me dicen que tengo una gastroenteritis. Y en vez de mandarme para casa, me mandan para la sala de los dolores de barriga, porque como Sí. si era una gastroenteritis, pues... Y yo ya no recuerdo nada más. Simplemente despertar en UCI sin poder moverme prácticamente. ¿Y qué te cuentan los que sí vieron lo que ocurrió sobre qué pasó ahí cuando tú ya perdiste el conocimiento? Pues se ve que yo le estuve rogando a la enfermera que no me dejara sola, cosa que yo no recuerdo, la verdad. Supongo morfina, droga que me pusieron para que no sufriera tanto. Me llevaron a la observación de urgencia y de ahí me tuvieron que subir rápidamente a UCI a inducirme un coma porque estaba sufriendo un shock multiorgánico, parada de todos los órganos, y mi cuerpo estaba dejando de funcionar. Entonces, claro, en ese momento es cuando llaman a mis padres y les dicen, no os vayáis muy lejos porque en cualquier momento os tendréis que despedir de ella para siempre. Tú imagínate de ser una persona súper saludable, yo nunca me he emborrachado, nunca he fumado
súper deportista, saludable, todo que tú dices, ¿cómo va a tener esa persona una enfermedad tan grave, ¿no? ¿Qué le está pasando? Al principio no sabían qué tenía, sabían que era algún tipo de infección. Se me puso un montón de antibióticos porque no sabían lo que tenía y sobre todo también para intentar mantenerme con vida. Y dentro de todo lo que supone el inducirme al coma, como la tensión se te baja, obviamente, me tuvieron que poner un montón de líquido. Y esto que veis ahora, pues imagínate 3 saras. Ya. Estaba muy inflada. Y bueno, pues se ve que algo de lo que hicieron empezó a surtir efectos. Creo que fue una maniobra que, bueno, los médicos plantearon, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y efectivamente salió muy bien, porque yo tenía una preparación física, yo hacía CrossFit, nada de otro mundo, simplemente iba 3 veces por semana Ujú. a hacer CrossFit y eso pues da una estructura física que hizo que al darme la vuelta, porque los pulmones estaban encharcados, saliera bien. Mi madre dijo, sí, sí, hazlo, pero es que puede salir muy mal. Dice, No hay. la niña está fuerte. Entonces, gracias a eso, eh, puedo decir que estoy viva, aparte de todo lo que los médicos lucharon en UCI. Pero es súper importante el hacer deporte. Ya no solo por la forma física que te da, sino por la salud que te da. Claro. A nivel físico y a nivel mental. Es fundamental. Y cuando volvemos a ese momento en el que dices que todo va pasando y hablabas al principio de ¿esas paradas fueron durante ese momento de entre perder el conocimiento y entrar en UCI, en coma inducido, o Fue ya en UCI. fue ya en UCI? Fue las primeras 24 horas que yo tuve entre 6 y 7 paradas cardíacas y la última parada cardíaca fue el 24 de julio de 2018 a las 5:55 de la madrugada. Y ahí, pues, esa reanimación salió bien. Y aquí estoy dando por culo. Me encanta, me encanta. Bueno, y cuando Sara despierta de todo eso, ¿qué sensación tiene? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que...? Yo me veo en un box de UCI, tenía aquí un cuadro de estilo primavera, que la verdad que era muy bonito, porque no es como otras UCI en las que he estado, Qué importante que eso, ¿eh? La decoración, lo la hablábamos decoración es antes, fundamental. Otras UCI en las que yo he estado eran azulejos. que ¿Vale? parecen frigoríficos, vamos. Sí. Entonces, claro, el tener ahí un paisaje, yo decía, jolín, Total. el día que yo salga de aquí voy a andar por esa zona. Yo no sabía lo que se me venía Ya. encima. A mí los médicos no me contaron nada, ¿no? Entonces, en el momento que yo despierto, es verdad que fue una situación un poco rara, ¿no? Porque en ese hospital, pues muchos de los padres de mis amigos trabajan. Entonces, yo veía al padre de mi amigo haciéndome un ecocardio, alguna cosa de esa. Claro, era la zona del pecho. Y yo decía, ¿qué hace el padre de mi amigo tocándome la teta? Y me pregunta, ¿sabes quién soy? Y digo, lo conozco desde los 3 años. Tengo 20, en esa época tenía 18. Se está cachondeando de mí. Digo, sí, eres tal, el padre de tal persona. Y sonrió. Y digo, bueno, vale, pues ya está. Y luego fue cuando mis padres me comentaron, oye, has tenido esto. Yo, ¿y eso qué significa? Bueno, pues eso es una enfermedad que pues te ha tocado. Claro, en ese momento te pones a llorar, pero no tiene sentido que yo me pusiese a llorar porque digo, no sabías lo que se te venía encima. A nosotros Ya. no nos dijeron, te van a amputar. Simplemente vi mis manos y mis pies negras, no me funcionaba. Yo intentaba levantar los brazos, había perdido mucha musculatura, obviamente, porque te tiras 10 días en coma. Y dices, bueno, en septiembre estaré de Chile en la playita, los amigos, la universidad, las novatadas. Una mierda, Una mierda. una mierda, una mierda. Y cuando te despiertas, que ¿tuviste sueño? ¿Recuerdas sueño durante el Sí, coma? sí, sí. Y son desagradables. Algunos que otros sí y otros que verdaderamente en ese momento no tenían sentido, ¿no? Y uno de ellos era que yo andaba por un anfiteatro y a mí me costaba muchísimo andar y mover los brazos. Y como cada vez que pasaba, siempre había alguien que me robaba mis pulseras. He llevado siempre muchísimas pulseras, ¿no? Y cuando yo despierto del coma y le comento a mi madre, mamá, esto es lo que he soñado. Y me dice, Sara, es que te han tenido que quitar todas tus pulseras, tobilleras y todo, y tus relojes, porque te estabas hinchando muchísimo Claro. y no era bueno. Dices, fíjate hasta dónde llega el cerebro, ¿eh? Y cosas de ese estilo que luego tienen un sentido. Ya. Pero
En el momento que a mí me derivan de un hospital a otro, que es donde tienen la unidad de quemados, porque todas las heridas que yo tenía, la necrosidad que yo tenía a lo largo de mis extremidades, se necesitaban tratar en la unidad de quemados, ¿no? Ujú. Y en ese momento, que fue en agosto, sí, a principios de agosto, fuimos de un hospital a otro. Yo llegué a esa habitación, entra un médico, se presenta, soy el doctor XX. Uy, tú necesitas entrar en quirófano ya, porque esto es en quirófano, porque el jueves tú vas a entrar. Yo entré un lunes, un martes. Yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Porque en el otro hospital no nos dijeron nada, simplemente... Porque cambiaste de hospital. Primero estuviste en uno, ¿no? Sí, Y ya luego pasaste exacto. a otro. Uno donde tenían la unidad de quemados, ¿no? Ajá, Una cosa vale. más especializada en tratar heridas. Claro, porque al principio estarías en un hospital primero para salvarte la vida, ¿no? En mi hospital de referencia, Claro, y en una vez que te Marbella. estabilizaron, ¿no? Ya te fue cuando te pasaron Sí. al... Entonces, claro, salió y en ese momento pues se encontraron con mis padres, ¿no? Ujú. Y lo primero que ese médico les dijo es, la niña la vamos a meter ya en quirófano en unos días y le vamos a amputar a la altura de los hombros y de las ingles. Y mi madre le suelta, ¿qué pretendéis? ¿Dejarla como la Venus de Milo? Obviamente se negaron. Primero porque por mucho que tú seas un profesional, no has hecho ningún tipo de prueba que acredite, que verifique y que afirme la necesidad de amputar a esa altura. Y además, primero, ¿se sabía algo de la amputación o fue de... Nosotros no sabíamos nada. Y de primera, pum, Sí. y ya está? Eso se lo contaron a ellos, no a mí. Sí, ya, ¿Vale? pero aún así, verás, el choque para Y tus tener padres... también la cabeza fría de decir, No, no vamos a firmar ya ningún ves, papel, qué buena decisión. hacer pruebas. Hacer pruebas. Ahora mismo la niña no está en peligro. Yo no tenía fiebre, no tenía supuración Claro. de heridas. Yo tenía heridas, pero estaban controladas, ¿no? Ujú. Y empezaron a hacerme pruebas y dijeron, vale, aquí no. Pero este codo va fuera y la rodilla derecha también va fuera. Y mi padre dijo, no. Nosotros firmamos por debajo de codos y por debajo de rodillas. ¿Por qué? Porque a la hora de protetización hay una diferencia abismal. Fíjate la importancia de saber en esos momentos, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos ni lo que era un muñón. Bueno, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Me La parece... necesidad. Ya ves, pero en ese momento te podría haber dejado llevar por un profesional que te diga esto y tú dices, bueno, pues venga, lo que sea. Pero no, hubo ahí un pensamiento... Brutal. Lo que hicieron mis padres conmigo en ese momento, joder, ha marcado muchísima diferencia. Joder. Porque yo ahora voy sola, a ver, sola en la universidad no conduzco, Ujú. pero en la universidad hago todo sola. Todo, absolutamente todo sola. Entonces, claro, tú dices, ahora mismo no podría llevar prótesis de mano y posiblemente de pie hubiese sido muy complicado el poder caminar, ¿no? Entonces, wow, lo que hicieron ahí fue increíble, ¿no? Y luego también el negarse a decir, no, no subimos la amputación por encima del codo, ni por debajo, ni por encima de la rodilla. Y eso ha marcado muchísimo la diferencia. Y luego, bueno, pues a partir de ahí tuve que realizarme algún que otro injerto, 17 concretamente, porque al final, si no subías la amputación, tenías que limpiar la parte que estaba necrosada y meter piel de la zona de la granja de injerto, que lo llamábamos nosotros, que es la zona de atrás del muslo, y hacer esa operación. Me parece brutal también lo que has dicho tus padres, cómo fueron cruciales en todo esto. Totalmente. Y también el sufrimiento en ese aspecto de que tuvieron que llevar ellos porque tuvieron que capitanear toda tu situación desde la barrera, sin conocimiento. Y yo que he estado en un hospital, sé lo difícil que es para unos familiares y para unos padres estar en esa situación y encima tener que estar tomando decisiones. Y que mis padres no son del mundo de la salud. Mi padre es Efectivamente, economista y mi madre efectivamente. no ha ido a ninguna carrera. Efectivamente. Simplemente ha hecho determinados Ujú. cursos y ya está. ¿Y qué te cuentan ellos de esas situaciones, volviendo un poco atrás, en el que no se sabía lo que iba a pasar? Si finalmente ibas a fallecer o no. ¿Ellos qué te cuentan? ¿Cómo fue todo eso? Sinceramente, no se habla mucho del tema en casa. Ya. Es complicado, ¿no? Se tiene todavía muy reciente y fue... Porque es duro, muy duro, enfrentarte a eso. Sí.
Entonces, poco a poco se van sacando determinados temas, pero todavía sigue la cosa muy reciente, ¿no? Entonces, por tampoco vamos a sacar nada en claro. Claro, ¿Me van a devolver las manos y los pies y mi riñón? No, ¿verdad? no, Pues entonces. no tiene sentido. Entonces, el seguir recabando y arañar esa herida Claro. no tiene sentido. Hay que dejar que cicatrice. Oye, que de vez en cuando se saca el tema. Sí, sí, porque creo que es necesario, ¿no? Porque hay cosas que a mí no me cuadran, cosas que yo a lo mejor no recuerdo, Ujú. pero no es algo que vamos a sentarnos a hablar. No, sí. No, que va, que va, que va. No, 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 no. Y cuando decides seguir para adelante con esa en contra, ¿no? Un poco de lo que están diciendo, ¿cuál es el camino ahora a seguir? ¿Que tenéis que buscar otros especialistas, buscar otra segunda opinión? ¿Cómo lo hacéis? Pues fíjate, nosotros sin saber nada empezamos a meternos en el mundo de, vale, una amputación que es ellos, ¿no? Yo no tenía nada, nada. Yo en ese momento no sabía nada. Esto fue agosto y a mí no se me dijo nada hasta, creo que principios de septiembre del 2018. Yo firmé unos papeles para que ellos me dijeran todo y a través de ellos me dieran las malas noticias, porque Ujú. ha habido comunicaciones de médicos hacia mí que han dejado mucho que desear. Entonces dijeron, a partir de este momento, nosotros vamos a tramitar la mala noticia. ¿Por qué? Porque cumplir 18 años no significa que tienes automáticamente la madurez de un adulto. Ya, Por mucho que tú tengas la mayoría de edad. No viene la mayoría de edad, ¡pum! Y llega la madurez. No. Entonces, cuando te comunican las noticias como si fueses un adulto y recientemente acabas de cumplir 18 años, como era mi caso, no es es lo que yo nunca llegaré a entender. Y para mí, oye, pues si se sube la mayoría de edad a 21, 22, 23 años, pues posiblemente estemos ayudando en situaciones como la mía. totalmente. Y esa granja de injerto que me decías antes, ¿eso qué es? Cuéntanos. Bueno, esto de aquí es un injerto, no sé si se va a ver bien por ahí. Al final te cogen piel, te la Ajá, estiran en una malla y te cubren una herida en carne viva. ajá. Y entonces mi Claro, granja porque esa zona fueron la que tuvieron que quitar, quitar ¿no? un poco y habría que recubrir porque si no es una herida continuamente abierta. Y mi granja de injertos era la zona del muslo de atrás porque toda mi espalda y piernas por detrás estaban bien. Simplemente por delante estaba todo bastante mal. Bueno, la zona del torso no, de la barriga, abdomen, eso estaba bien, no ha habido ningún daño. Y sí tuve necrosada la nariz y las orejas. Le dijeron a mis padres, bueno, por eso no os preocupéis porque eso se puede hacer con cirugía estética, ¿no? Mi padre tuvo la maravillosa idea, fíjate, de hacerse así con las manos, calentárselas y sin tocarme, poner las manos sobre mi nariz y sobre mis orejas. Y bueno, pues está perfecta la nariz. Bueno, me falta un trocito porque es verdad que sí tenía ahí una herida bastante grande, pero oye, de perder la nariz en las orejas a tenerlo todo. Y para que la gente entienda, porque estamos hablando de por qué había las partes distales Hmm. necrosadas, yo soy enfermero y sé, por el tema de la Claro, mira. adrenalina y tal, pero para el que no lo conozca, cuéntale un poco por qué se llega a esa situación ante un shock como el que tuviste. En el momento que separan todos los órganos y la infección de la bacteria pasa a la sangre, se produce la septicemia. Y la septicemia es la respuesta inmunológica que da el cuerpo para intentar combatir contra esa infección. Entonces, lo que hace es mandar la sangre a los órganos vitales, cabeza y corazón, y se olvida, por así decirlo, de lo menos importante, que son las manos y los pies. Menos importante entre comillas, ¿no? Sí, Pero se puede pero llegar para a vivir, entender que primero la para vida vivir y luego ya, necesitas eso, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que la sangre deje de circular por las manos y los pies y eso se muere. Pero claro, tú llegas a esa conclusión cuando te lo explican. En el momento que tú te ves las manos y los pies negros, tú no sabes qué es eso. Tú piensas que es una postilla. Yo pensaba que era una postilla. Tú dices, va, en septiembre estoy de chill. En septiembre estaba entrando en quirófano para que me amputaran manos y pies. Entonces, bueno, se necesita un poco más de comunicación totalmente, que a lo mejor no era el momento de decirme a los pocos días de despertarme, oye, que te van a amputar. Creo que no era el momento, pero el ir poco a poco sensibilizando y decir, ya. esto puede ocurrir o no puede ocurrir.
tenemos que ir haciendo poco a poco las cosas y ver qué está pasando. Claro. Y saberlo decir, porque Sí. ¿en qué crees tú que falla la comunicación en ese caso en la sanidad? La manera a lo mejor tan brusca que tienen de decirlo. A lo mejor un sanitario está acostumbrado a ver determinadas cosas y entiendo que tienen que crear un caparazón porque si no es inhumano todo lo que se vive. Pero es que para mí esto es nuevo Así y es. hay que tocarlo de una manera que yo diga, voy a ver la solución y voy a ver el fin. Pero ha habido veces que yo he dicho, "Pues a lo mejor yo no salgo de esta, o a lo mejor voy a peor". Y todo depende de cómo se trate la noticia. Recientemente te decía, ¿no? Me han comunicado una noticia y siendo el mismo resultado, me la han comunicado de manera distinta y obviamente mis sentimientos son totalmente antagónicos incluso. Total. Entonces, claro, hay que hacer un tipo de sensibilización, humanización de cómo tratar este tipo de cosas. Y a lo mejor hay personas, hay médicos que son súper mega profesionales, pero no sirven para comunicar noticias. Claro. No a todos se nos da bien, a mí no se me da Bueno, bien la salud. ¿vale? Pero también te voy a decir yo, y yo voy a ir a mi gremio, ¿vale? No sé, cuando no se sabe, se aprende también. Totalmente, igual Y que hay nosotros. personas que llegarán a comunicar extremadamente bien porque se les da bien, y el que no, pues llegará a comunicar bien. Pero yo vuelvo a decir que es muy importante la comunicación en los hospitales, empatizar. Y la línea roja, por supuesto, todos tenemos problemas en nuestro día a día. Yo he ido al hospital con problemas. Y tú lo tienes en tu cabeza, pero yo siempre digo que eso es como un actor cuando se enfrenta a su anfiteatro, con su público. Tiene que sonreír y actuar aunque tenga el mayor problema de su vida. O yo aquí, yo puedo tener muchísimos problemas, totalmente. pero ahora mismo mi charla se centra en ti y en vosotros que estáis ahí. Entonces, para eso está aprender a comunicar. Y eso no puede justificar a que tú a una persona no le hables con respeto. Y eso lo tengo yo muy claro. Entonces, cuando yo lo he vivido en mi hospital y en los hospitales en los que he estado, eso que comenta, simplemente desde este espacio o bajo mi punto de vista, lo que quiero es transmitir que hay que comunicar mejor, que hay que empatizar y que hay que transmitirse y ponerse un poquito en la piel de la persona que está enfrente. Y si puntualizamos un poquito más, sobre todo más los médicos. Sí. Yo del personal de enfermería, salvo casos muy puntuales, que hay alguna que otra que he dicho, Sí, bueno, efectivamente. pero es más el trato del Sí, médico. porque como el enfermero está como más cerca, ¿no? Yo El lo trato más veo humano. como el guerrero de batalla que está Ya. con nosotros. Está en la trinchera a tope. Sí. Sabe, te cura, está todo el rato. El trato con el enfermero, mi experiencia ha sido muchísimo mejor, infinitamente mejor que con los médicos. Ojo, que tengo Sí, médicos que hay que de me han todo, tratado increíblemente, evidentemente. que me han dicho, ¿qué música quieres para entrar en quirófano? Qué guay. Hasta ese punto. Y tú dices, joder, Joder, qué tío. guay. Pero no puede ser una excepción. No, exacto, que No puede ser una deberían excepción. ser todos así. Que No. cuesta, que las condiciones son complicadas, que la carga de trabajo también es complicado. Lo sé y lo entiendo. Pero yo no reflejo mis problemas con los demás. Total. Y podría hacerlo, pero no los hago porque creo que la gente no tiene la culpa de lo que a mí me ha pasado. Pues totalmente contigo, la verdad. Es que no tengo ni un pero, porque es que lo he vivido. No te puedo decir porque es que lo he vivido. Así que bueno, aquí lo lanzamos para que intentemos mejorar entre todos, que lo que buscamos aquí en este espacio, pues visibilizar para intentar mejorar. Y volviendo en este caso, al proceso, ¿no?, de la amputación, entiendo que se hacen las curas con esa granja de injerto que decía, que teníais, y todo el proceso va para adelante. ¿En qué momento se decide ya amputar? ¿Cómo es ese momento? Claro, yo iba a entrar en quirófano como a Ujú. principios de septiembre. Lo que pasa que cojo una neumonía bilateral por neumococo, me tienen que subir otra vez a la UCI Madre mía, y otra Sara. septicemia. Entonces, ahí pues otra vez que no sabían por dónde Y iba a revivir salir. todo otra vez. Y lo peor de todo es que en ese momento en el que llaman a mis padres, la niña está en UCI, mis padres van desde Marbella hasta Málaga, 45 minutos. ¿Y quién les está esperando en la puerta de UCI? La psicóloga. Mis padres se cagan. Ya. Porque tú dices, ¿me voy a encontrar a la psicóloga? ¿Esto qué está pasando? Que debería de ser normal que te atendiera un psicólogo en los hospitales, pero no es normal. Pero no es normal, ¿no?
Y siempre, ahí por lo menos mis padres asociaron de decir, psicólogo Grave. grave de a lo mejor está muerta, ¿no? Entonces, bueno, finalmente que quería tener una charla con ellos. Mis padres se levantaron y dijeron, no es el momento de tener una charla, la niña está en UCI. Ya. Nos acaban de llamar. Y bueno, de esa, pues no sé si estuve también otros 10 días o algo así. Pero también intubada. No, sin intubar. Pero me vale. pusieron la máscara esta, la invasiva. Sí, la CEPAP, ¿no? O la BIPAP. Bueno. Ahí la que es con la... Sí, pero que es como que te Sí, cierra así, ¿no? todo. Que aprieta un montón como con Sí. un casco elástico. Sí, esa, justo. Y esa UCI lo pasé súper mal. Primero porque había una diferencia entre la UCI de Marbella y la UCI de Málaga. Ujú. En la UCI de Marbella, cuando los enfermeros y los médicos tenían tiempo, se pasaban, hablaban conmigo, se ponían justo fuera para no meter nada adentro. Y en esta pasaban, hola, ¿todo bien? Sí, bueno, te voy a poner esto. Y se iban. Yeah. Y hubo una de las veces que yo tenía miedo, verdaderamente miedo. Estaba sola en la UCI con 18 años, no sabía lo que me estaba pasando. Y recuerdo que tenía la máscara y dije, yo necesito hablar con alguien. Empecé a hablar, a gritar, pero ahí no se personaba nadie. Y dije, yo sé lo que voy a hacer. Voy a dejar de respirar porque las máquinas me tienen monitoreada. Y Eso es supervivencia, ¿eh? y seguramente alguien venga a decir qué está pasando. Pues yo creo que me quedé dormida porque yo desperté al día siguiente. Hombre, tu instinto es respirar, ¿no? Ya. Y encima de eso, que te chutaba un montón de oxígeno, pues ahí me quedé dormida. Y al día siguiente se lo conté a mis padres y me dijeron, lo que vamos a hacer es traerte un cascabel. Y en el momento que lo tires de la cama, de la manera que sea, pues a ver si alguien... Y la siguiente vez que subí a UCI, que fue a los 2 meses o así, ya fue la UCI, como le llamamos, la suite. Porque yo no estaba mirando a los azulejos. Incluso creo que era la primera UCI era más chica que este espacio. Ujú. Y la segunda, pues yo veía un paisaje, edificios, pero yo veía el sol, veía las nubes, veía cuando llovía. Dejaron que mi madre se quedase conmigo. Fue muy importante. Y eso para mí fue súper distinto. Ya ves. Súper distinto. Y también el trato enfermero-médico también fue distinto. Que oye, que en la segunda UCI había una que estaba conmigo, que me cuidaba muchísimo, ¿no? Pero no siempre estaba ahí conmigo. Claro, ¿sabes? total. Pero es súper importante que en un momento tan complicado y una persona tan joven, ¿no? Que entiendo que sea complicado, pero no sé, el trato tiene que ser distinto. Para mí tiene que ser distinto, no lo mismo una persona de 80 años que también merece el mismo trato, pero una persona de 18 con todo lo que está llevando por delante a una edad tan temprana. Es duro. Es muy duro, es muy duro. Y entonces te recuperas de esta segunda infección en esa UCI, vuelves a salir, en este caso todavía no habías sufrido la amputación. La tuvieron ¿verdad? que retrasar las amputaciones porque estaba con fiebre. Claro. Y ya luego, el 17 de septiembre creo que fue, no me acuerdo sinceramente cuándo fue las amputaciones, pero fue ese día. Y yo entré en quirófano sin saber hasta qué altura del antebrazo me iban a amputar y de las tibias. No se sabía. Según. Entonces iban a ir con mucha cautela y decir, ¿aquí hay vida? Pues entonces paramos. ¿No hay vida? Seguimos. Y eso fue el tema de mis amputaciones. Y entiendo que tú en las curas No, yo no me veía para veías, nada. por que Dios. va. Uf. No, en las curas sí. ¿Ah, sí? En las curas sí porque tenía mis manos y mis pies. Pero no, pero estaría... Estaban negras. Ya. Negras. Yo no veía. Las uñas sí me crecían, que era raro. Yo tenía unas uñas enormes. Parecía la Rosalía. Pero luego dejaron de crecer, entonces entendí que ahí ya, pues, tampoco. Y encima también empezaron como a tocarme los dedos del pie y yo decía, yo no estoy sintiendo nada. Pero mi cabeza era como, no se quiere dar cuenta de lo que puede ocurrir. Y cuando llega ese día, sufres la amputación, ¿cuál fue tu sensación cuando...? Lo primero es que mis padres me dijeron, mira, Sala, bueno, mi padre fue el que me comunicó la mala noticia de que me van a amputar. Mis padres no querían que fuese ningún médico, Claro, para que... por la forma, y recuerdo cómo me lo explicó mi padre, que yo no vi como tanto problema.
¿no? Y una de las frases que me dijo es: te vamos a poner en el mundo a tus pies, ¿vale? Con prótesis. A mí la idea de prótesis nunca me ha gustado. Ya con el tiempo entras al aro, pero al principio decía, vale, esto es lo que hay, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué más me dijo, pero yo no lo vi como tan traumático. Obviamente lloras porque tú dices, tengo 18 años, ¿qué va a ser de mí? Voy a ser una inútil, nadie me va a aceptar, nadie me va a querer. Pero en ese momento que yo entro en quirófano, no lo veía tanto problema. Posiblemente porque yo ya estaba entrando en quirófano a curas, creo que fue. Las curas ya eran un poco más agresivas, entonces necesitaban, eh, ¿cómo se llama? Entrar en quirófano. Claro. Entonces era como, bueno, es otro quirófano más. Más complicado porque las curas a lo mejor eran 1 hora, pero este no sé si fueron 6 horas. Y mis padres, creo que fue mi madre concretamente la que dijo, no, todo a la vez. Que yo doy gracias a que fuese así, porque si no es como la agonía, ¿no? Esta semana toca una mano, la semana siguiente la otra mano, la siguiente el pie, eso para mí hubiese sido mucho más complicado de aceptar que decir una de un tirón y ¡pum! Y el golpe estaba. Y ese golpe, después, Hmm. ya emocional, ¿cómo fue? A ver, te mentiría si dijese que lo llevo igual que ahora, es mentira. Mentira. Pero sí es verdad que hubo un momento que hay un cambio en mí, que eso me lo dice mi madre, porque hubo una frase que me dijo mi madre que decía, ¿era Stephen Hawking un inútil? Yo me pongo a pensar, ¿no? Stephen Hawking. Buah. Empiezo a pensar y digo, no era ningún tipo de inútil. Era un auténtico crack. Y mi madre me dice, pero él no tenía su cuerpo al 100%, no le funcionaba. Entonces ahí es cuando empieza a haber un cambio en mí. Es paulatino, obviamente, porque no es de un día para otro que te cambia el chip, pero eso hizo que para mis padres como que fuese más fácil el venir a visitarme. Ya. Y mi duelo yo lo hice en el hospital. Claro, el duelo es muy 5 importante. meses en el hospital, pero yo nunca me escondía de Ujú. mis muñones, ¿no? Yo salía, bueno, a todo esto, yo estuve 1 año y medio en diálisis. Claro, porque es cierto, El shock multiorgánico, todos los órganos comienzan a funcionar, excepción de los riñones. Entonces, claro, me tienen que someter a diálisis. Hay un médico que me dice, nada, estos son 3-4 días. Spoiler, fue 1 año y medio. Y ahora voy a hacer este año 6 años como trasplantada. Que tampoco quiero que los médicos cuenten las noticias diciendo, tú no te preocupes por esto porque esto no es nada. No, no, esto tampoco está bien. No, porque a mí se me creó una Claro. falsa expectativa. Yo sabía lo que era una diálisis, sabía lo que era un trasplante porque mi abuela había pasado por eso cuando yo tenía 11 años. Entonces, claro, yo no quiero que me mientan, pero tampoco quiero que me digan las cosas bruscas. Oye, yo no te he preguntado si esto va a ser para siempre. A lo mejor esa información en ese momento no es necesaria que me la digas en la primera UCI. Porque tampoco se han hecho pruebas para ver qué dañados están. Ya, como pasó antes. Efectivamente. ¿Y entonces el trasplante cuándo fue? Después de salir del hospital. Un Pero, año y medio. En pero 2019. ya había sufrido en la amputación, Sí, sí, en sí, ese sí, caso. sí, sí. Vale, vale, Sí, vale. sí, sí. Ahora hablaremos también de la donación de órganos, de la Sí. importancia de la donación de órganos y hablaremos de ese trasplante. Pero volviendo a ese momento, ¿cómo es esa recuperación? Ya has sufrido ese duelo, se ha gestionado, Mm. lo haces en el hospital y ahora, ¿cómo es el proceso de recuperación, Sara? Bueno, yo seguía entrando en quirófano porque los injertos fueron después de las amputaciones, no antes. Vale, vale, Antes vale. de las amputaciones fue las curas Ujú. para las heridas Vale. para ver hasta qué punto estaba la cosa por ahí. Que por cierto, las curas esas duelen, ¿no? Es decir, todos los injertos no te dolían cuando Los injertos se hacen dormidos, entonces Pero luego en el proceso de curación nada. nada, cero. Bueno. Cero. El por qué no lo sé. Yo ahora mismo no tengo sensibilidad en la zona de los injertos. Vale. Entonces no te sé decir si es por Ya. ahí. Alguna que otra grapa sí, cuando te las quitan duele, pero Ya. Nada. prácticamente nada. Entonces, en el momento que me amputan, después, pues yo hago bromas.
Mi madre me pregunta, bueno, Sara, ¿qué tal te encuentras? Y le digo, me pica el pie. Se quedan los dos mirando y mi madre, en donde estaría mi pie, empieza a rascarlo. Y mamá, ¿qué haces? Dice, rascándote el pie, ¿sabes? Mi padre es el que peor lo ha llevado, Ya. ¿no? Mi madre fue en el momento que empezó a quedarse conmigo porque yo lo llevaba muy mal, el estar sola en un hospital, no sabiendo qué iba a ser de mí el día de mañana, en el sentido, hoy manda una mala noticia y mañana a lo mejor puede ser peor la mala noticia que venga, porque todos los días prácticamente había malas noticias, ¿no? Entonces, gracias a una amiga que consiguió sacarme que mis vómitos diarios, y no te estoy hablando de 3 4 vómitos, no, 20 perfectamente, 20 vómitos diarios, ¿eh? Que era por el miedo, la soledad y el decir, es que solo os veo un rato. Nerviosismo, claro. Y por la noche, que todo se ve mucho más oscuro, era cuando peor lo pasaba, ¿no? Entonces, en el momento que mi madre y mis tías maternas se quedaron conmigo, esos vómitos se redujeron, pues, 10 12, ¿no? Que, oye, es un logro, ya es un logro, ¿no? Pero mi padre siempre lo ha llevado mal. Para mí, creo que nunca lo va a llevar como mi madre o yo lo llevamos. Porque tampoco ha vivido el inicio de estar conmigo en el hospital las noches. Además que yo le dije, papá, no, porque ni tú ni yo vamos a dormir. Yo sabía que si yo hacía alguna mueca de me estoy moviendo, Ya. se iba a despertar. Y mi madre estaba roncando, ¿sabes? Que tú dices, en otra situación los ronquidos me molestan, pero cuando te has sentido tan sola, Es tranquilidad. esto dices, está aquí. Yo no la callaba, yo decía, esos ronquidos. Que me encantan. Me encanta. Ahora ya a lo mejor no te gustan No, tanto, ahora ¿no? mismo almohadazo y mamá, cállate ya, yo no puedo. Pero en esos momentos, o incluso mi tía, que roncaba de ida y de vuelta, yo decía, es que no estoy sola, no estoy sola. Total. Entonces, bueno, fue una situación muy complicada, pero rápidamente encontraron la solución al problema que eran las prótesis. Y yo les dije, no, prótesis no. ¿Por qué, Sara? Si eso es lo que te va a dar independencia. Y dije, ¿vosotros habéis visto todas las películas en las que la máquina domina al hombre? Me dijeron, Sara, pero es que es otra cosa. Y digo que no, que yo no voy a utilizar prótesis. Al final, con el tiempo, entras en el saco, ¿no? Y la primera pregunta que yo le hice a mis padres de las prótesis en el propio hospital fue, ¿y me puedo poner unos centímetros de más de altura? Medía 1,67, ahora mido 1,71, algo así, ¿no? El resto me daba igual. Ya. Me daba igual. ¿Y cómo es ponerte una prótesis del tipo que tú tienes? ¿Cómo son los...? Entiendo que habrá pruebas, no sé, cuéntame. Debe existir un equipo multidisciplinar. Es importante desde el cirujano cardiovascular, en este caso el cirujano plástico que me estaba haciendo todo el tema de ¿cómo se llama? Las cicatrices, porque las Ujú. cicatrices pueden molestar en una amputación. Claro. Luego la rehabilitación, la parte psicológica y el ortopeda o técnico ortopeda, ¿no? Yo sí tengo que decir que psicólogos no he tenido. Que eso, si quieres, luego lo podemos tratar porque la salud mental hoy en día es muy importante, ¿no? Y la rehabilitación que a mí se me daba en el hospital, que ya eso fue después de yo salir, era esto, levantar el brazo así. Yo venía de CrossFit. Para ti eso era... Yo decía, y encima sin ningún tipo de peso. Y digo, es que yo me siento una señora de 80 años y tengo en esa época 19. Digo, yo esto no puedo seguir así, estoy ya estudiando en la universidad, me está quitando mucho tiempo, también lo estoy compatibilizando con diálisis y tengo que perder casi 2 horas para ir al hospital, que estaba a 10 minutos de mi casa, para hacer una rehabilitación de ¿cuánto? 45 minutos. Y digo, y es que yo no estoy viendo resultados, yo no tengo agujetas. Claro. Esto para mí no está sirviendo nada. Y dije, mamá, papá, yo paso de ir a la rehabilitación del hospital, pero Sara, y digo, que yo lo hago en casa. Me dijeron, ¿pero te vas a poner? Y digo, sí. Y todo lo que yo aprendí del CrossFit lo adapté a mi situación y hasta el día de hoy la que me mantiene físicamente soy yo. Ya ves. Y entonces ese equipo multidisciplinar entiendo que empieza también a trabajar para ver qué alternativas de prótesis, ¿no?
Es lo que debería existir. A día de hoy todavía no lo No. hay. Sara se tuvo que buscar la vida, ¿no? Con su familia. Efectivamente. Claro, como yo era un poco ajena a todo el tema Claro. de las prótesis, fueron mis padres, ¿no? Y en octubre de 2018, justo al mes de amputarme, tienen la oportunidad de viajar a Madrid a la feria ortoprotésica. Y dan con la fisio que posteriormente me trataría y les dice, lo primero, la pastilla esa del miembro fantasma o como se llame, fuera. Porque eso lo que hace es que te inhibe todo el sistema nervioso de las partes distales y a la hora de mover una prótesis multiarticulada no puedes. ¿Y entonces dolores del miembro fantasma tienes? Sí, el juanete. El juanete está incandescente cuando cambia el tiempo, la muñeca, el dedo gordo. Eso para que el que no sepa lo que es, cuéntalo, Sara, Pero es que es porque una movida que es un dolor que al final el dolor es psicológico, ¿no? En este caso, y se demuestra. Porque todas las dolencias que yo tengo del miembro fantasma son antiguas lesiones que yo tuve. Los juanetes porque lo estaba empezando a desarrollar. El tobillo porque me lo torcí. El dedo gordo de la mano tuve una magulladura en no sé qué de un hueso. Las muñecas las tenía abiertas de jugar al tenis. Entonces, todo eso que a día de hoy me duele es porque antes me dolía. ya ves. Y luego hay otra cosa que yo he visto, que esto depende del amputado, ¿no? Hay gente que cuando le duele el miembro fantasma, imagínate, le duele el dedo pulgar, ¿no? Y le duele aquí, aunque no tenga prótesis, ¿no? Que es donde estaría el dedo pulgar. Pero a mí me duele donde está el muñón. ¿Y cómo notas que es el dedo, entonces? Porque el tendón, me imagino, Vale. ¿sabes? Entonces, no sé cuál es más paranoico, si el que le duele el dedo Ya. que está aquí y no tiene ni prótesis, o a mí que me duele donde finaliza mi muñón y donde sería el El dedo. tendón que lleva al dedo gordo. ¿Y entonces cómo gestionas el tema de ese dolor? ¿Cómo lo Ajo y haces? agua, a joder si aguantarse. Nada. Porque normalmente los pacientes son unilaterales, ¿no? Entonces hacen la terapia espejo, que ponen su mano de carne y hueso y el muñón. Y entonces ven a través de un espejo el reflejo de lo que sería su mano que les falta. Pero a mí eso no me lo pueden hacer. Ya. Entonces no... ¿Y con ese espejo qué se consigue? Como a nivel psicológico, engañar al cerebro para decirle que la mano sigue ahí. Algo así. Joder. Me parece una locura, la Es una verdad. locura, ¿eh? Pero es que el tema del dolor del miembro fantasma. Pero no me puedo quejar porque a Ya. mí no me inhabilita, no es que sea insoportable. Hay veces que tengo un respingo y me dicen que el miembro, ¿no? Y digo, sí. Pero hay gente que no puede dormir por la noche Sí. por el Pili dolor. estuvo aquí con nosotros y no podía dormir ¿Ves? por el dolor. Yo esa suerte sí la tengo. Es verdad que hay veces que me estoy quedando dormida, que es la mayor relajación que tiene tu cuerpo y es cuando te peca el eso. Pero bueno, ya estoy como acostumbrada. Así que... Buah. Bueno, volviendo a la feria de prótesis, que nos vamos, me encanta porque es que va surgiendo un tema y otro, pero volviendo a esa feria de prótesis donde tus padres se van en busca con esa fisio, que empieza a ver qué opciones hay, que te dice, esto fuera, ¿cómo continúa? Y luego también les dicen a mis padres que tengo que seguir moviendo las manos. Ujú. Yo estaba ya amputada, ¿no? Entonces al final mi madre me explica, Sara, tú tienes que seguir moviendo los dedos. Y yo decía, mamá, Claro. que me han quitado las manos. ¿Qué quieres que haga? Y dice, no, Sara, a ti te han quitado la mano. Pero los impulsos nerviosos, la musculatura, Hostia. los tendones, los nervios, están ahí hasta donde te han amputado. Entonces, a día de hoy, esta prótesis y la prótesis que utilizaba anteriormente se mueven exactamente como yo lo hacía antes. Claro, porque tú haces como si tú fueras a abrir y cerrar la mano, pero claro. Claro, exactamente igual que vosotros. Hago lo mismo que vosotros. Claro. Eso yo lo hago 10 minutos, 3 veces al día, durante año y medio hasta que me protetizo. Ya. No es que yo llego el día de las prótesis y yo me paso todos los niveles en 5 días. No, no, hay un trabajo. Ya. Un trabajo. Y eso es fundamental. ¿Y cómo es ese trabajo? Entiendo que lo más que ha sido más complejo, las manos, entiendo, Sí, las manos. Sí, 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 sí. porque las piernas, el equilibrio, no entiendo. Sí, pero yo, como te digo, hacía rehabilitación en casa y dije, ¿cómo puedo hacer para que después de estar un año y medio sentada en una silla de ruedas,
yo disocio mi cadera de mis piernas, ¿no? Porque al principio los amputados bilaterales andan como en tronco. Creo que se llama, ¿no? Sí, sí. Y dije, yo tengo que ponerme de rodillas. Bueno, tu paso, yo lo he visto, es brutal. Todo tiene su trabajo. Entonces yo lo que hacía era, me cogía una esterilla y me ponía de rodillas y me ponía a andar. No es lo mismo Ya, que cuando estás de pie y sobre todo el equilibrio, ¿no? ya. Porque tú cuando te pones de rodillas tú te estás apoyando en toda la zona de la tibia, el pie, pero yo no. Entonces eso era una de mis cosas que yo misma dije, esto lo puedo hacer. Mal no me va a hacer, pero ¿y si me hace bien? Ya ves. Y sobre todo trabajar mucho la zona del core y glúteo, que es lo que te mantiene de pie. Por mucho que tú digas, no, yo tengo una postura perfecta en la silla de ruedas, eso es mentira. Porque yo cuando me puse de pie dije, hostia, los abdominales tiran, ¿eh? Tiran un montón. Y son una parte fundamental que mucha gente se piensa, no, no, no. Los abdominales es porque quieren marcar. No. Para llevar prótesis a mí me ha servido muchísimo, Ya ves. muchísimo. Y en ese proceso de aprendizaje, para conseguir mover, en este caso, las manos, ¿cómo te van enseñando? ¿Cómo te dan unas prótesis definitivas? Entiendo que no. Primero, sí, te dieron ya de primeras las definitivas. Sí, a nosotros nos ponen, vamos una vez a Madrid fue, y nos enseñan una bolsa llena de prótesis mioeléctrica, que es el típico gancho de feria, que lo único que Ajá. hace es esto. No se mueven estos dedos que son falsos, ¿no? Y empiezan a decir, no, porque es que la niña lleva 1 año y medio amputada, no sabemos cómo va a ir, porque ellos habían estado probando, ellos tenían su mano de carne y hueso y habían estado probando si ellos eran capaces de mover la mano y no eran capaces. Y entonces dice, si yo no soy capaz, esa que lleva 1 año y medio amputada va a ser imposible. Pero si tú has ido trabajando y no has perdido esa capacidad de mover los dedos, puedes conseguirlo. Entonces, mi madre dijo, esto no lo queremos, nosotros queremos esta. No, pero es que tú ten en cuenta, vamos a probarlo. Y el primer día yo ya estaba cogiendo una botella. Obviamente se me caía, ¿no? Es normal. Ya, pero Por el bueno. peso, pero yo dije de ahí, "Pup". Pues oye, ese ejercicio que yo llevo haciendo durante tiempo, que yo no veía ningún resultado inmediato, hizo que yo en cuestión de 5 días me pasara a todos los niveles y empezara a hacer cosas de la vida cotidiana. Abrir una botella, abrir un caramelo, el comer, cosas que tú dices, la gente suele tardar meses en conseguirlo. No es porque yo sea Einstein y lo haya. No, 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 no. Es porque hay un trabajo detrás. Y eso es fundamental. La gente se piensa, no, es que tú has conseguido las cosas porque te han caído al final. No. Todo lo que yo he conseguido a día de hoy, hay un trabajo, una constancia, una disciplina, una determinación, porque mi fin es la independencia. Y yo quería que el día que saliese de esa ortopedia, después de 3 semanas, yo me llevase mis prótesis a Málaga. Y yo me las llevé. Obviamente no tenía la destreza Claro que tienes hoy, que ¿no? tengo hoy, porque a día de hoy todo lo hago sola. En ese momento tú tienes que tener en cuenta, cada prótesis pesa 1,5 kg, o incluso estaba un poquillo más, ¿no? Al principio yo estaba así, mamá, no puedo más, Ya. no puedo más, dame tú de comer. Pero a día de hoy me puedo tirar 12 horas o más con la prótesis y no pasa absolutamente nada. Ya ves. ¿Y qué es la cosa que pensabas tú que jamás iba a poder hacer o volver a hacer y haces hoy, gracias a las prótesis? Es que nunca me puse una limitación de decir, no hay nada que yo no pueda hacer. Cuando decía, esto creo que lo puedo hacer, yo en mi cabeza pensaba, ¿cómo puedo llegar a hacer esto con la limitación de movimiento que tengo ahora? Porque yo sé hacerlo con la otra mano, con mi mano de carne y hueso con la que yo nací. ¿Cómo lo puedo adaptar a mi nueva situación de decir, solo tengo pinza y puño? Te pones a pensar, dices, ah, pues mira, esto puedo hacerlo de esta manera. Y a mí me ha servido el imaginar en mi cabeza cómo lo haría con las prótesis. Ya ves. Y todo lo que hago a día de hoy, desde una cremallera, un botón, unos cordones, todo ha sido porque primero lo he imaginado y luego lo he puesto. Oye, que no se saca en 2 minutos No, ya. unos cordones. Pero si tú quieres, lo puedes conseguir. Obviamente hay un trabajo detrás. Hay un trabajo y pasta, ¿no? ¿Cuánto cuesta unas prótesis de estas? 85.000 euros las manos, cada una, y 11.000 los pies. Pero esto a día de hoy en Andalucía lo cubre la Seguridad Social. Ah. Y te explico por qué. En 2018, cuando nosotros vemos el tema de
La prótesis que daba la seguridad social, el pie era de madera, una pata de palo, y la mano era la pinza del señor Cangrejo recubierta de una cosmética. Y mis padres dicen, esto no. La niña tiene 18 años y no va a tener una vida sedentaria como una persona de 80 años. No. Entonces se pusieron a investigar cuáles eran las prótesis más actualizadas en el mercado, dieron con las anteriores a estas y dijeron, esas son las que queremos. Se hizo una recaudación de dinero, donaciones y gracias a la sociedad Lleve. yo tuve esas prótesis. Nosotros qué hicimos a cambio, luchar por la mejora del catálogo ortoprotésico a nivel nacional. Hostia. Y en 2022 se consiguió, después de años de lucha. Las prótesis de pie que yo tengo a día de hoy son las que sufraga la seguridad social en su totalidad, que son 11.000 euros cada uno. ¿Que pueden haber mejores? Sí, pero tú has visto mi paso y Tu paso es increíble. no se nota que llevo prótesis. Me ha pasado en la universidad. No se nota, ¿eh? Me pongo pantalón largo y me han preguntado, oye, ¿a ti qué te pasan las manos? Y digo, nada, que me amputaron manos y pies. Y han mirado por debajo, los pies. Pero es que no... Y digo, dilo, que no cogeo. Pero porque hay un trabajo y aparte que estas prótesis te dan una normalidad. Tú no necesitas, siendo amputado trastibial, es decir, por debajo de la rodilla, nada mecánico, nada electrónico, perdón. Lo mío es todo mecánico abajo. Las manos es algo más complejo que un pie. Ya. ¿Y por qué has tenido... estas son más avanzadas, me has dicho, que la anterior? Avanzadas no, pero son de mejor calidad. Vale. En el sentido Los que no se movimientos. estropean tanto. Ah, vale. Sí, las otras me daban muchísimo fallo. Y hasta el punto de decir, no puedo abrir una puerta de un coche porque se estropean. Ya, es que es tu día a día, es que claro, es que... Entonces, claro, hubo un momento que pasé miedo porque esa marca o esa fábrica o esa prótesis, esa, dijeron que yo estaba haciendo un mal uso de la prótesis, ¿no? Ir a la facultad a coger apuntes, ir al servicio y poco más. hacer tu día a día, claro. Pero es que no abría ni puerta. Yo la puerta la abría con esa mano con el codo. Hasta ese punto del miedo que yo tenía que me provocaron, ¿no? Y esto abro puertas, hago de todo con ellas. Menos ejercicio, porque no soportan el peso, ni son específicas para Ujú. hacer ejercicio, pero yo estoy súper contentas. ¿Cuánto llevas con ella? Estas, dentro de poco hago un año con ellas. Pues... Mm. Y en cuanto a las prótesis en general, ¿qué más crees que hay que reivindicar para las personas que las necesiten? ¿Algo más que falte que haya que hacer? A ver, aquí en Andalucía se consiguió que una persona con un caso similar al mío pueda tener lo que yo tengo. Ujú. Obviamente tú tienes que ser apto. Tú no Hombre, puedes claro. decir, oye, que yo quiero la prótesis que tiene Sara. Tú tienes que seguir, te van a hacer un tipo de examen para ver hasta qué punto Claro. tú eres capaz de utilizarlas, porque lo que no sirve es que la seguridad social te las dé y tú las tengas en un armario, como pasa también, ¿no? Que me encapricho porque Sara es una máquina, o mejor dicho, y yo las quiero, pero luego no las utilizo. Entonces, ¿eso de qué sirve? Yo las utilizo y le doy uso porque verdaderamente veo la diferencia cuando hago cosas con los muñones que con las prótesis. Ojo, hay cosas que hago con los muñones que no lo hago con la prótesis y viceversa, Claro. ¿vale? Porque al final es decir, ¿qué saco de los muñones que no puedo hacer con la prótesis? Por ejemplo, ponerme las lentillas. Ujú. Con la prótesis me da un miedo horrible. Tú imagínate que se te cierra ahí la mano. No, no. Ya. Entonces, buscar un poco el equilibrio de aquello. Y también, no solo el equilibrio, sino es que yo me tiré un año y medio sin prótesis. Yo comía sola. Yo hacía muchas cosas Ya. con los muñones. Entonces, claro, cuando me ponen las prótesis, al principio era como, ¿y este muerto que me han puesto aquí? Que sí, que es una pasada, que me va a ayudar. Pero había cosas que yo decía, esto lo voy a seguir haciendo con los muñones y me da igual lo que opine la gente. El cepillo de dientes, con los muñones. La cama, con los muñones. Me siento más a gusto y Ya. me es mucho más sencillo. Oye, comer prefiero con la prótesis, la verdad. Pero si hay algún día que la prótesis se me ha quedado sin batería, si me lo cortan, yo pincho y punto. Y ya está. ¿Y eres consciente de, con toda la revolución ahora mismo tecnológica que se está produciendo, que vienen unos años bastante, que pueden ser muy buenos, ¿no? Soy súper consciente porque menos mal que me ha tocado en esta época.
las amputaciones, ¿no? Si llega a pasarme hace 30 años, el pie era la pata palo, Incluso hace 15 no tendría a lo mejor ese tipo de mano. efectivamente. Entonces soy muy consciente y muy agradecida a todas esas personas que se dedican al mundo de la biomedicina, biotecnología, robótica, electrónica y todo eso, porque nos van a facilitar la vida muchísimo. Se van a acelerar con toda la inteligencia artificial un montón los procesos y que pues, Sí. probablemente lo que tengas hoy dentro de 5 o 10 años sean un Ya abismo. hay prótesis con 150 sensores. Esta tiene 8. Imagínate. Y para mí sería increíble y sin que supusiera ningún tipo de intervención, ningún tipo de meterte nada, el poder decir estoy tocando algo y sé qué es, ¿no? Yo creo que puede llegar eso, ¿eh? Me encantaría que sucediese. Porque eso es lo peor que llevo a día de hoy. Ya. El decir estoy tocando la mano de alguien y decir, pues no sé si está sudando, si tiene frío, si tiene calor. De alguna manera transmitir eso a... Sí, eso me encantaría. Pero sin que suponga te tienes que meter un chip. Sí, ya. Algo tan A mí eso invasivo, me da ¿no? mucho pavor, Oye. ¿no? Y hablando ahora de la donación de órganos, que hablábamos que se quedó ahí, del trasplante. El trasplante en ese caso, ¿quién fue tu donante? Mi padre. Tu padre. Él lo tenía súper Súper claro, claro. súper claro. Compatible Pero además, ojo, ¿no? yo al principio no quería un trasplante. Como comentaba antes, mi abuela tuvo un fallo renal Ujú. y bueno, fue una posible negligencia médica, entonces mi padre pues finalmente consiguió que le trasplantaran, aunque ella no era candidata, ¿no? Tenía muchas cosas encima, enfermedad, diabetes, glaucoma, cáncer, que no era candidata. Bueno, el cáncer lo pasó, pero no lo tenía en ese momento. Entonces yo decía, vale, mi abuela viene de diálisis, lo ha pasado muy mal, y ahora el trasplante, ella en algún momento que otro me dijo, yo tenía 10 años, 11 años, yo voy a dejar de tomar las pastillas porque estoy harta de beber agua todo el rato. Y yo con 11 años, cuando mi madre me dijo, es que a tu abuela le van a trasplantar y eso le va a cambiar la vida, yo no entendía el por qué ella estaba siendo tan desagradecida, ¿no? Entonces a mí me dicen, Sara, que te vamos a trasplantar. No, yo no quiero esto. Yo estaba en mi hospital con mi diálisis, iba 4 veces por semana durante 3 horas y ahí se hace dormir, ¿no? Sales del hospital y entra la calor. Ya no es el calor, es la calor. 35 grados, 30 grados, que no te puedes hidratar. Ya. No te puedes Eso hidratar, no es sé aquí heavy, ¿eh? cuántos mililitros hay, ¿no? A lo mejor habrá 30 o Pues 25. prácticamente el doble era lo que yo podía tomar al día. Al día. Tú dices día tras día tras día y esto va a ser el resto de mi vida si no me trasplanto. Y al final entras al aro. Mamá, papá, he llegado a la conclusión que me quiero trasplantar. Mis padres se rieron de mí porque dijeron, sabíamos que tarde o temprano Y va. ibas a decir que te quieres trasplantar. Porque la máquina de diálisis te mantiene con vida, pero te la va quitando poco a poco. En la sala donde yo iba solo había gente más 70 años, abuelitos. Y claro, yo he visto cómo un compañero en la cama de al lado falleció. Lo he visto. El 2 de enero del 2019. Y digo, es que esa es la vida que me espera. Que yo no quiero esto. Entonces, gracias a mi padre, que él lo tenía claro desde que dijeron tiene un fracaso renal y esto no es reversible, mi padre iba a ser, ¿no? Diera las pruebas como diesen de compatibilidad, un poco más, un poco menos, si fuese mi madre más compatible, él tenía claro que iba a ser él. Y fue, a día de hoy, no creo que exista una palabra en castellano que defina lo agradecida que estoy, porque es que me ha devuelto la vida. La diálisis te va comiendo poco a poco, no sabe distinguir entre te quito lo bueno y te quito lo malo. Tu riñón filtra el desecho, filtra las toxinas y deja las proteínas, las vitaminas, todo dentro, los nutrientes. Pero la diálisis no. Y luego también cosas que hubo durante la diálisis, que yo pesaba 34 kilos con diálisis, ¿vale? Y yo llegaba y a lo mejor había engordado, pues llevaba 2 litros. Me decían, es que has bebido muchísima agua. Con 19 años, tú te tiras un fin de semana sin ir a diálisis y no es todo líquido. Tú has tenido que engordar algo. Es lógico, porque además como muchísimo. He comido como una bestia. Ujú.
Y sobre todo mi madre me cebaba porque yo pesaba 34 kilos, que es muy poquito, ¿no? Y al final hubo una lucha ahí para ver, esta niña no puede seguir en este peso. Está desnutrida. Las analíticas lo dicen, ¿no? Y fue una pregunta que lanzó mi madre que dice, ¿y a los niños del materno que están en diálisis tampoco les permitís subir de peso? Y ahí es como que se le encendieron la bombilla, ¿no? Me estaban tratando como una señora mayor de 70 años y a mí pues, posiblemente se me cortó un poco el crecimiento debido a que no se me permitió subir de peso. Poco a poco me lo fueron subiendo, poco a poco, pero costó muchísimo. Y ya con el trasplante fue empezar a engordar. De 38 que me dejaron a 40 y tantos, Ya. ¿no? Y mi salud, de decir, estoy en la más absoluta mierda, porque es así. Yo al día siguiente tenía después del trasplante, yo tenía las piernas como si estuviese haciendo abdominales. Mi padre estaba que no se podía mover, ahora luego entraremos en eso, pero yo estaba hecho un cincel. Porque pasas de estar muy mal a de repente empezar a estar bien. Ya ves, te cambia la vida. Te cambia por completo. Por eso lo que decimos, la importancia de la concienciación de la donación de órganos, en el caso que nosotros nos vayamos y podamos Totalmente. tener la opción a que alguien pueda usar tus órganos para seguir viviendo y darle calidad de vida y vida, pues hay que Es que hacerlo. es fundamental. Es fundamental. Y decías que a tu padre estaba que no podía moverse, ¿por qué? No, porque, a ver, mi padre ha estado siempre muy fuerte Ujú. y a él no le dijeron de qué trataba su operación. Ya. Entonces él continuó haciendo su ejercicio y le dijo, sí, sí, sigue haciendo ejercicio. Pero claro, mi padre le da al ejercicio, ¿no? Y tuvo la maravillosa idea de hacer muchos abdominales. Ah, Entonces, claro, estaba como muy fuerte a nivel de abdomen y claro, eso supuso que le tuvieran que meter más gases de lo normal para que el riñón flotase un poco más y ya. todos esos gases tienen que salir de alguna manera. Y esos gases ahí en la barriga, pues lo pasó muy mal, muy mal. Yo estaba hecho un cincel, hecho un cincel. Yo salí del quirófano, me llevaron al box este aislado y yo hice una historia en Instagram. Que mi madre viene al día siguiente y dice, ¿esto cuándo lo has hecho, Sara? Y dice, Tu madre hace así como esto te loca. dice, además tenía como ese humor que te saca la anestesia, Ya, que me encanta. pues encima siempre utilizo el humor y más cuando viene de la anestesia. Increíble. Y nos quedamos más tiempo en el hospital por mi padre, porque él no terminaba de estabilizarse. Y finalmente, pues ha sido todo bien. He tenido algún que otro susto, y eso se pasa muy mal. Muy mal, Totalmente. ¿no? No es. La gente se piensa, ah, tiene un trasplante y ya su vida es perfecta. No, No, perdona. no. La medicación a la que te someten es muy agresiva porque al final lo que trata es de bajarte las defensas de todo el cuerpo, con lo cual eres más susceptible de brillar cualquier tontería que a ti se te agrava con muchísima facilidad. Pero aún así yo estoy súper agradecida porque mi vida es fuera de los hospitales, aunque estoy muy conectada al hospital por desgracia, pero no es Todos los cada días, efectivamente. X tiempo tengo que pasar. No, ahora Así es. cada mes y medio me voy a mi analítica y ya está. Así es. Y he pegado sustos, por ejemplo, es algo que la gente no llega a entender, ¿no? Yo tuve una infección de orina que me tuvo ingresada 6 días. Yo fui porque estaba vomitando. Yo no tenía síntomas de dolor, olores. No. Fui por vómitos y tú sabes, si te vomitas, deshidratación, eso es perjudicial para el riñón. Sara, nos vamos al hospital. Vale, yo voy a que me enchufen líquido. No quiero nada más. Me hacen una analítica. Le digo, mamá, yo me voy ya. Yo estoy genial. Y dice, sí. Justo cuando me estoy levantando, viene el médico y me dice que te vamos a ingresar, que tiene una infección. Y digo, pero si yo estoy bien. Empecé a subir ya con la fiebre, pero solo un día tuve fiebre. Y el resto de días, aunque estaba ingresada, yo hacía un montón el payaso, porque además el aburrimiento también Ya. tienes que intentar llevarlo de la mejor manera. Y hubo gente que me dice, oye, pues tú no estás tan mal para estar así, ¿no? Típico. Y entonces hice un vídeo, una prueba, me puse delante de la cámara. Hola chicos, me encuentro súper mal, ¿no? Ay, Sara, qué susto me has dado.
Y digo, ¿qué pasa? Que si yo te lo cuento así, ¿te crees que estoy enferma de verdad? Y si te lo cuento riéndome y haciendo humor, no estoy tan enfermo. Que una persona no está 6 días en un hospital Por porque gusto. sí. Que no tiene 2 vías en cada brazo porque sí, ¿sabes? Entonces, también me dijeron, bueno, una infección de orina no es para tanto, ¿no? No, Y buah. yo, bueno, la PCR estaba en 140, que no sabía ni cómo no había entrado en UCI. Incluso estaba mayor que cuando tuve la meningitis. Ojo, ¿eh? Ojo. Y claro, una vez que tú tienes una septicemia, eres más susceptible de pillar otras. Claro. Y yo tenía una Klebsiella que también puede Sí, provocar. multiresistente, que la cogerías en el hospital, seguramente, ¿no? Creo que no, porque yo no ¿No? había estado ingresada Más. últimamente. Un gran recorrido que vamos Ya. a tocar ahora también esa parte del deporte. Pero yo quiero ahora que hagas un ejercicio, en plan, pienses en esa Sara, como decía, prácticamente clínicamente había fallecido, Sí. como tú me lo decías el otro día hablando por teléfono, eh, y ahora estás frente a la que te encuentras ahora mismo, ¿no? Y yo quiero que hagas un ejercicio con esa Sara que se acababa de despertar. Miedos, todo lo que tú tenías. ¿Tú qué le dirías a ella para tirar para adelante? Una pregunta complicada, ¿eh? No sabría qué decirle, la verdad. No sabría. A lo mejor habría cosas que a día de hoy, con toda la experiencia y el poco conocimiento que he aprendido de la medicina, sí llevaría la situación de otra forma, ¿no? ¿Y si yo hubiera? Pero eso también uf, nos estamos metiendo en un terreno que nunca te va a dejar vivir si nos ponemos así. Entonces, no le diría nada y simplemente le pondría un vídeo de todo lo que hago a día de hoy. Eso es lo único que haría, porque al final, por mucho que yo hable con esa Sara, le diga, le estoy contando cosas, pero yo soy más de ver, ¿no? Y en el momento que yo me pueda ver ahí recién despertada, decir, jolín, es que estoy consiguiendo esto, es que me voy a dedicar a un deporte que jamás hubiese pensado, creo que eso sería lo mejor. Pues como eres más de ver y que te hubiera gustado ponerte un vídeo, pues tenemos un vídeo para ti. Hombre. Hola amiga, me encantaría poder decirte esto sin leer, pero sabes que soy de lágrima fácil y es que es imposible. Lo he intentado. Sara, siempre hablamos de cómo te ha cambiado la vida, pero nunca de cómo tú nos has cambiado la vida al resto. Junto a ti he vivido la experiencia que más ha marcado en mi vida. Siempre fuiste difícil de superar, tanto en los deportes como en la gincana que hacía tu madre en el jardín de casa por tu cumpleaños, pero es que en esta es imposible. Sara siempre va a ser Sara, y aunque tu nombre solo tenga 5 letras y una H muda, significa muchísimo. Tu resiliencia es brutal. Crecimos de la noche a la mañana de una forma muy distinta. Como me he dicho antes, siempre has sido única y difícil de superar, y a la hora de comenzar tus 18 no te quedaste atrás. Gran parte de lo logrado gracias a tu familia, pero si hay alguien que jamás se cayó, esa fue tu madre. Todavía me acuerdo cuando mi madre se quedó contigo en el Carlos de Haya porque tus padres iban a Sevilla a ver prótesis para empezar a hacer deporte y a matricularte en Derecho, cosa que en aquel momento era impensable y sabíamos que era una carrera a largo plazo, ya aquí estás hoy. Terminando tu carrera de Derecho con un 8,5 en tu final de proyecto de fin de grado. Tu vida y cómo logras todo son cosas que al resto se nos hace casi imposible de entender, pero es que así eres tú única y casi imposible de entender. Nadie hubiese sido capaz de sobrellevar esto con tanta fuerza como lo has sobrellevado tú. Para mí siempre serás Sara con H muda, aunque esa H significa más que cualquier otro nombre. Te quiero mucho, amiga, y estoy muy orgullosa de ti. Joder, qué guay, qué guay. Ella es la persona que hizo que mi madre se quedara en el hospital conmigo. La que consiguió sonsacarme todo eso. Y la cosa es que ella y yo no éramos amigas, porque ella es la hermana de una amiga mía. Pero siempre he tendido un poco más a juntarme con la gente mayor que yo, ¿no? La gente de mi edad, pues, aunque no está bien decirlo, me ha aburrido un poco más, ¿no? Entonces, ella era como un poco aventurera, rebelde, y yo decía, buah, es que qué guay de hermana, ¿no? Y cuando ella apareció en el hospital, empezó a llorar como una magdalena, y yo me reí en su cara. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ella era la que me traía los calipos, la que me daba agua cuando yo no debía beber. Entonces, Celia para mí ha sido una persona súper importante y que siempre ha estado ahí,
pero la he conocido a raíz de esta situación. Ya ves. Y a toda su familia siempre ha estado muy pendiente de mí, ¿no? Y que su madre se quedase en el hospital conmigo, ella, que su hermana viniera a visitarme, su padre también estuvo conmigo en el hospital. Para mí es una familia súper importante. Y de esa situación que acabas de decir, ¿qué es lo que has aprendido? Que nos gusta a nosotros en ese espacio aprender, ¿no? ¿Y tú qué has aprendido? Que el futuro con el que soñamos no existe. Y que depende de cada uno de nosotros cómo afrontemos la situación. Y con eso es lo que me quedo. Yo con 18 años había terminado selectividad, había entrado a la carrera de Derecho, estaba trabajando por las mañanas, iba a quedar con mis amigos, salir de discoteca, planear viajes. Y es que literalmente de la noche a la mañana mi vida da un giro. Pero un giro que tú dices, es que ni los mejores guionistas lo pueden hacer, ¿no? Y eres tú el que decides cómo lo afrontas y con la actitud. Obviamente yo cuento con una cosa que soy muy afortunada y es mi familia y mis amigos. No, no siempre la gente tiene esa suerte, ¿no? Entonces soy muy consciente de todo lo que tengo, pero también de todo lo que yo he ido trabajando para mantener esas amistades y esa familia. Y alguien que nos esté escuchando o viendo y tenga un problema y esté agobiado y no sepa enfrentarse, superar esa adversidad, ¿qué le diría? Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero me ha pasado veces que al contar mi experiencia es como que la gente minimiza lo suyo y mi intención no es esa. Cada uno tiene sus problemas y no significa que lo mío es más que tuyo, ni Efectivamente. lo tuyo es más que lo mío. Simplemente cada uno le ha tocado vivir una circunstancia y yo esto lo hago por si de alguna manera puedo contribuir a ayudar a decir, ostras, si Sara ha podido salir de ese pozo tan oscuro, yo también voy a poder conseguirlo. No pretendo ser el ejemplo de nadie porque no hago siempre las cosas bien, intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero em, cada uno tiene que intentar que con la circunstancia que le ha tocado vivir no ser víctima de ese problema. Yo no me considero una víctima, no soy, ay, pobrecita, Sara. No, 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 no. Esto es lo que me ha tocado vivir y dentro de lo que me ha tocado vivir intento hacer cosas que a lo mejor antes no hubiese podido. Ahora mismo me dedico a un deporte al alto nivel. Antes no lo podría haber hecho. Ahora mi salida profesional no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quería en un primer momento, que era inspección de Hacienda. Ahora quiero ser educadora social en un centro de internamiento de menores infractores. Ahí quiero estar ayudando a esa gente que no ha tenido la suerte y el apoyo que yo he tenido. Total. Por eso me quiero dedicar a ese mundo. Entonces, bueno, no ser víctima de nuestros propios problemas e intentarlo afrontar con la mejor actitud posible. Pues vamos a abrir ya esa caja, ¿no? ¡Qué miedo! ¡Buah! ¡Ostras! ¿Te ayudo o bien? Puedo, ¿no? puedo. Sí, está ahí. ¡Qué guay! Es la foto con mi hermano en el Mundial 2023 en Huntington. Era la primera vez que íbamos a Huntington. Yo ya llevaba 3 mundiales y ahí fuimos campeones del mundo en la categoría Pron 2. Ese abrazo en estilo pájaro de mi hermano no era por haber quedado campeones del mundo, no era por el recorrido que habíamos hecho hasta llegar allí, era porque había vivido una situación muy fea con la Federación Española de Surf. Vacío, desprecio, de decir que yo me estaban sobrepuntuando. Y claro, yo no me gusta mostrar mis debilidades a mi enemigo, porque entonces se va a lucrar de eso. Entonces ahí lo que intenté fue decir, vale, me van a intentar pillar por todos lados, pero yo voy a demostrar que a mí esto no me está afectando. Obviamente me estaba jodiendo como la que más, porque incluso me dijeron que yo no podía entrar con mi hermano y con el otro entrenador, ¿no? Que yo tenía que entrar con los técnicos de la federación. A mí la federación me debía dinero, entonces yo lo que hice fue, no me lo vais a devolver en dinero, porque hay deuda, me lo vais a devolver en especie y yo voy a entrar con mis hermanos, ¿no? Me dijeron no, y yo dije sí. Me dijeron, pero es que entonces a lo mejor vas a perder, y digo, asumo las consecuencias. Joder. Yo elijo a mi equipo porque hay unas cualidades que yo necesito. Y
se ha visto a día de hoy que mi equipo es muy potente. ¿Por qué no me meto en el agua con cualquiera? Al final, literalmente le estoy dejando mi vida en sus manos. Entonces, sé con quién voy al agua y no me meto con cualquiera. Entonces, este abrazo fue después de todo ese feo que me hizo a mí la federación de aquel entonces, porque ha habido un cambio, ese momento de tensión, el decir, no solo hemos demostrado que somos los mejores del mundo, es que hemos ganado el pulso a esto. Y gracias a esto que se hizo, al año siguiente, todas aquellas categorías de surf adaptado que éramos dependientes, podíamos llevar nuestros propios entrenadores. Joder. Y el hecho de que estuviese mi hermano en el campeonato del mundo conmigo y lo ganamos, fue increíble. Él tiene 3 años menos que yo y a veces se cree que es el mayor. A veces. Pero en esa época, cuando todo ocurrió, él tenía 14 años, ¿no? Y es un momento muy complicado. Y ahora que me quiero dedicar al mundo de la educación social, yo veo que es muy fácil caer en adicciones, Ya. en decir, me olvido de mi familia. Yo paso de todo esto, ¿no? Mi hermano continuó con sus estudios. A día de hoy está estudiando ingeniería mecatrónica, robótica y electrónica. Sacó una pedazo de nota en selectividad que le hizo poder entrar en una carrera de solo 60 plazas, allí en Málaga. Y mi hermano, en vez de salir de fiesta, emborracharse, drogarse y olvidarse, lo que hacía era quedarse en casa para que cuando mis padres volvieran del hospital tuvieran una comida. Eso no lo hace cualquier hermano, eso lo hace Alejandro, mi hermano. Entonces, el haber ganado con él el campeonato del mundo, pues significa un montón. Y ese abrazo es mucho más de lo que se ve ahí. Mucho más. Hay Mucho. mucho trasfondo ahí. ¿Y qué es el surf para ti hoy? Es una vía de escape. Yo lo llevo haciendo desde los 5 años. No es, tengo una discapacidad, ¿qué deporte No. voy a hacer? Surf. No. Es algo que mi madre me inculcó y posiblemente si hubiese sido por mi padre, yo a día de hoy no me estaría dedicando al surf. Porque a mi padre no le gusta que surfe. Ahora es mi mayor fan, ¿no? Pero en su primer momento me decía, surfear no, Tim. No. Y yo dije, a mí me gusta y yo disfruto con él. Y me da una adrenalina, me ha enseñado un montón de valores que creo que son súper necesarios, ¿no? Porque para poder surfear una ola, tú antes tienes que remar. Y remar significa ir en contracorriente. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabe. Porque hay veces que te entra la serie, que te entran olas y olas y olas y no ves el final. Y es constancia. Luego llegas al pico y no coges la primera ola que te viene. Tienes que respetar primero el turno. Luego, a lo mejor la ola que llega no es la que a ti te gusta. Pero ¿y si no vienen más olas? El saber elegir. Y luego el disfrutar de coger una ola que solo te ha durado 15 segundos si no te has caído, para luego volver otra vez a remar durante ¿cuántos? 5 minutos. Ese deporte enseña mucho. Y también humildad. Tú puedes tener el mejor cuerpo físico, que si no eres capaz de analizar, observar, el mar te pone en tu lugar. Entonces, bueno, a mí el surf me ha enseñado muchísimo, me divierto muchísimo y a día de hoy me encantaría que fuese deporte paralímpico, pero no lo somos. Bueno, todo se andará. Con todas las cosas que has conseguido ya, Poco a poco, pero ahora mismo estamos muy lejos Ya. de poder conseguirlo. Nos falta muchísima más gente que ya. compita. No queremos gente que solo haga surf adaptado, queremos gente que compita anualmente, porque eso sube las estadísticas de deportistas que se dedican a ello. Y luego también la mentalidad que hay. Ya no solo a nivel de organización, infraestructura, que eso hay que mejorarlo mucho, sino también de los propios deportistas. ¿Somos deportistas o nos estamos dando un baño? Tú no puedes llegar a un mundial y decir, esto es una reunión de amigos. Entonces, cuando lleguemos a una Olimpiada, ¿qué va a ser? ¿Una fiesta? No. Yo soy de la filosofía que a una competición se va a ganar. Por respeto a la federación, en este caso, si vas a un mundial. Por respeto a tu equipo y por respeto a todo el trabajo que tú llevas haciendo. Otra cosa es que luego tú llegues en segundo, tercer, cuarto o último puesto. Pero en tu conciencia Sí. no te va a decir, es que podrías haber hecho más. No, es que he ido con todo.
tengo que trabajar de otra manera, a lo mejor tengo que buscar un entrenador que se adecue más a mí, pero yo soy de la filosofía de ir a ganar. Si no, ¿a qué vas? Así es. Bueno, y yo ahora te quiero preguntar, bueno, más bien, ¿qué le dirías a tu padre? Mi padre, le diría que tiene que empezar también a mirarse un poco más el ombligo, porque últimamente se está descuidando por culpa de cuidar más a los demás. ¿Y a mí de qué me sirve que me cuide una persona que a lo mejor me va a durar poco? Entonces, llevamos insistiendo en una serie de cosas de, papá, tienes que cuidarte, esto hay que hacerlo. Y llega un punto en el que cuando viene un médico y te lo dice, papá, que llevamos 4 años diciéndotelo, ¿qué diferencia hay? Nosotros te decimos esto porque te queremos, no porque estamos haciendo algo malo en ti. No, no, no. Te queremos cuidar y si no te cuidas, esto no puede seguir así. Tiene una salud también delicada como yo, o incluso un poco menos que yo, pero no tiene una salud fuerte. Y encima también por el Mm, tema del trasplante, el ser donante, también eso te quita un poco de salud, ¿no? Entonces aún más se tiene que cuidar. ya. Entonces que sea consciente de Que para cuidar hay que igual, cuidarse. exacto, yo no puedo ayudar a los demás si no estoy bien conmigo mismo. Efectivamente. Entonces, él no puede pretender que nosotros hagamos todo a rajatabla de cuidarnos al 100% Y él, ¿no? si él no. Pues eso, se le deja ahí ese recado. Y ahora a tu madre, ¿qué le dirías? La jefa, la manager, la bruja. Mi madre, ella sabe todo lo que pienso de ella, ¿no? Y en este caso ha habido una balanza entre mi padre y mi madre. Mi madre ha sido la que ha llevado todo un poco más a rajatabla, mi padre me ha permitido un poco más, ¿no? Él trapicheaba conmigo el agua. En diálisis se decía que trapicheábamos con agua, ¿no? Porque era el oro para nosotros, el Ya. agua. Y mi madre decía, Ismael, ¿cómo vas a darle agua a la niña? Que es que eso es malo, no sé qué. Pero gracias a ese equilibrio yo he podido salir adelante. Entonces, al final mi madre ha sido como la mala de la película. Pero creo que a día de hoy también está disfrutando de todo lo que estamos haciendo juntas, de ella viene a Os ha competir. unido, ¿no? Sí, ella viene a competir conmigo. El venir hasta aquí en coche, estamos hablando, estamos haciendo tonterías, cantando en el coche. Disfrutamos mucho de las pequeñas cosas, ¿no? Y he aprendido muchísimo de mi madre de la filosofía que tiene, que me gusta mucho más que a lo mejor la de otra persona. Y un poco dicen que tengo el carácter de mi madre. Entonces, bueno, no sé si para bien o para mal, voy a seguir siendo así, porque mi madre ha llegado muy lejos y ha sabido sobrellevar esta situación y decir, no, esto se hace así por esto, por esto, por esto, ¿no? E incluso mi madre ha sido la que también ha tirado un poco más de mi padre y de toda esta situación. Entonces, la verdad que súper agradecida de todo lo que ha hecho y sigue haciendo mi madre. No sé si tienes algo más que añadir. ¿Nos ha quedado algo en el tintero? No, yo creo que no. Así, no se nos ocurre nada. Ahí tenemos ¿Tú qué a dices? Silvia. Yo Hemos creo que tocado no. todos los palos, creo yo, ¿no? Yo creo que está todo. Bueno, pues ya sabes, como siempre decimos, es un espacio de libertad. Si algo más quieres añadir, cualquier cosa, este es tu momento. Y si no, pues simplemente darte las gracias y hacerte la última pregunta que dicen que es la más difícil. ¿Qué consideras que es la felicidad? La felicidad es algo subjetivo. Y yo soy feliz porque hago cosas con las que disfruto. Hubo una vez que un amputado me dijo, tú eres imposible que seas feliz. Y digo, ¿por qué? Dice, porque estás así. Y digo, pero es que yo hago cosas que disfruto y por tanto soy feliz. A lo mejor para ti no te hace disfrutar ir a coger una ola de 2,5 metros y luego que te revuelque. Pero yo después de eso salgo disfrutando y salgo súper feliz. A mí me hace feliz una serie de cosas que a lo mejor la gente no lo va a entender. Entonces, por eso para mí la felicidad es algo subjetivo, pero creo que hay que buscar cosas que nos haga disfrutar porque nos va a hacer ser feliz. Si nos tiramos el resto de nuestra vida haciendo cosas que no nos gustan, no vamos a llegar a la felicidad. Obviamente habrá cosas que en tu día a día no te gusta hacer, ¿no? A mí no me gusta ir al hospital, no me gusta. Y sobre todo al de Málaga. Lo paso súper mal cuando tengo que ir. Incluso
las revisiones que tengo del trasplante las hago telemáticas, porque para mí es algo superior ir a... Pero intento buscar el decir, bueno, ya que estoy en Málaga, aprovecho para hacer esto que me gusta. El buscar las pequeñas cosas que nos hacen disfrutar y que nos van a hacer ser felices. Y no son cosas de decir, me voy de viaje a un sitio hiper mega top, Caribe, Maldivas, o a un sitio súper lujoso. Es que no se trata de eso. A mí cuando me quitaron todo, porque cuando te quitan manos, pies y salud, te lo han quitado todo, yo dije, yo solo quiero ir a un chiringuito, a ver un atardecer y tomarme un tinto de verano. Eso era para mí la felicidad en ese momento. Tinto de verano viendo un atardecer, la de veces que lo he hecho. Pero en ese momento, eso era mi felicidad. Y también ver felices a mis seres queridos, ¿no? Que mientras que tengan salud, seré feliz. Papá, cuídate. Pues ahí queda. Sara, muchísimas Muchas gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ya sabéis que me encanta saber qué os ha parecido nuestras entrevistas. Escríbenos un comentario, qué os ha parecido Sara. Si tenéis algo que decirle o vosotros ante una situación tan compleja, ¿cómo creéis que le hubierais afrontado? ¿Hubierais sido capaces de conseguir todo lo que ha conseguido Sara? Como hemos dicho, cada uno y cada persona es un mundo, cada uno gestiona de una manera. Nos gusta saber también cómo vosotros gestionáis la adversidad. De aquí aprendemos todos de todo. Así que gracias por estar ahí, suscribiros, darle a me gusta, compartir, que vosotros estáis haciendo grande este proyecto. Y como también decimos siempre, si tiene un testimonio de superación o una historia interesante o un trabajo del que podamos aprender, escríbenos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621 681 044. Gracias por estar ahí.